La esencia de esta misión de descentralización es el diálogo regional. La esencia de esta misión es el diálogo regional, por eso llamamos la misión Somos Todos. Ahorita vamos a hablar de eso. La misión de descentralización es una misión que se da como una vez en la vida. Digo yo, tuve la oportunidad de participar en la última, que fue hace 30 años, la última misión de descentralización fue hace 30 años. Tocó esperar 30 años a poder recoger todas las experiencias sobre la descentralización para proponerle al Estado colombiano una reforma a la descentralización. Por eso es que estamos acá. Y si esta misión parte de la premisa fundamental de que los expertos y las expertas son las personas que están en el territorio, son las personas que han y que hoy sufren más que se benefician, digamos sufren más de lo que se benefician de la descentralización. Los expertos y las expertas son ustedes, y solo recorriendo el país y solo tomando y consultando con las personas es que la misión de descentralización puede tener éxito. A nombre de nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa, les damos a ustedes una cordial bienvenida a Pasto. Queremos nosotros que este proceso de discusión de la descentralización es muy importante frente a muchos temas. Hoy miramos cómo las competencias que se tienen dentro del gobierno nacional, inclusive dentro del ámbito territorial, difieren en muchos casos de la realidad, chocan con la realidad que vivimos en los territorios, desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hablemos de varios temas. Uno de ellos, cómo en varios municipios se concentran varios problemas. El problema de víctimas. Probablemente no sea lo mismo el problema de víctimas que sufre el municipio de Aldana que el problema de víctimas que lo tiene Tumaco y que lo tiene Pasto. Mas, sin embargo, a veces se legisla como que si todos los municipios fuéramos iguales. Y desde el punto de vista financiero tenemos que soportar ese tipo de problemas cuando los problemas que se viven en región son diferentes. Veamos el tema también de las competencias que se tienen desde el ámbito territorial frente a los privados de la libertad. ¿Qué problema que tenemos todas las entidades territoriales cuando hablamos de los sindicatos? Los sindicatos son de competencia de las entidades territoriales. Y cada municipio tenemos que estar sufriendo a ver cómo firmamos un convenio con el IMPEC para que nos reciban unos recursos o nos reciban unos elementos para que pueda el municipio llevar a una persona privada de la libertad y la guarden en una cárcel hasta tanto se le resuelva su situación política. Sin embargo, eso tenemos que vivirlo día a día, todas las entidades territoriales. Veamos el tema del medio ambiente. ¿Cuáles son las competencias que tienen las corporaciones autónomas regionales? Las corporaciones autónomas regionales se alimentan ¿de qué? Del predial, del 2% del predial que recaudan todos los municipios. ¿Se revierte eso en cada municipio? Lo que recauda cada municipio y lo transfiere a la corporación autónoma, ¿se revierte en medio ambiente? ¿Cuántas veces el gobierno nacional legisla, atribuye una cantidad de obligaciones a las entidades territoriales, pero las atribuye sin recursos? Mire para dónde vamos, por ejemplo, el tema de los PAE, Plan de Alimentación Escolar. Poco a poco se lo va descargando en las entidades territoriales.
pero son obligaciones que no tienen recursos. ¿Y de ahí qué tiene que hacer el municipio? Pues tratar de gastar de sus recursos propios y solventar o financiar el pago. Y así una cantidad de situaciones que tienen que ver con las competencias. Y muy seguramente ese proceso de concentración, de centralización, es el que hace que no se resuelvan los grandes problemas de región. Ese problema de concentración, de centralización, hace también que se fomente la corrupción. Y los recursos se quedan tras los estudios, tras toda una cantidad de procesos y formalismos para que cuando llegue la solución ya llegue aquí a las entidades territoriales casi lo mínimo. Entonces yo creo que es muy importante este proceso. Creo que el más importante de todo un proceso de transformación del Estado está aquí, en ese proceso, que tiene que discutirse. Muy seguramente ni siquiera el Congreso, con todo lo que legisla, va a tener la posibilidad de analizar esto que están analizando en esta comisión, porque es resolver los temas de región, es solucionar todas esas inquietudes que tenemos nosotros aquí como región, como municipio, cuando nos enfrentamos a varios temas y chocan las competencias y chocan las leyes y no podemos resolver los problemas, o chocan la forma de financiar y cómo resolver esos problemas. Por eso me parece muy importante, demasiado importante este tema, que podamos discutirlo, que podamos aportar nosotros, y qué bueno que hoy desde Pasto estemos desarrollando este taller para, ojalá, el nuevo gobierno acoja en gran parte estas observaciones frente a este tema tan importante de descentralización que se está construyendo desde las regiones. Bienvenidos a nombre del municipio de Pasto a todos ustedes, muchas gracias. Y es que nosotros reconocemos que las soluciones finalmente, yo personalmente creo que no están en Bogotá. El alcalde encargado de Pasto mencionaba algo, y es finalmente unos retos que hay en el país de entender que este país es supremamente heterogéneo. Son 1.103 municipios, 32 departamentos. Hoy hay registrados alrededor de 18 esquemas asociativos, pero sabemos que son más o menos 65. Hay regiones, territorios indígenas y todo ese componente que nos mostraba Fernando. Y por eso, pues lo que esperamos de este espacio es que ustedes, que son los que se enfrentan día a día a esas dificultades de interpretar una norma, de aplicarla o de finalmente resolver una situación, pues nos ayuden a mirar que los marcos legales que existen hoy no permiten que eso fluya. Lo viví yo mucho tiempo cuando estaba en Medellín como secretario de Hacienda, como subsecretario, y en los roles que he tenido como servidor público. Y es que muchas veces uno quiere hacer muchísimas cosas desde los territorios, pero desafortunadamente los marcos normativos no están adecuados o no están actualizados lo suficientemente para uno poder aplicarlos. Cuando empezamos en este proyecto de la misión de descentralización, pues una de las preguntas que nos empezamos a formular es si aquí estábamos reevaluando el tipo de Estado que tenemos. Es decir, si nosotros estamos hablando de que deberíamos hablar de un Estado federal, ahorita que está mucho en Twitter del tema de Antioquia Federal, si estamos hablando de un tema de una región autonómica como en España, que es básicamente una estructura estatal a partir de las regiones. Ese es el principal nivel de gobierno en España, las regiones, no los municipios, ni los departamentos o los cantones, sino que lo que estamos acá evaluando es el modelo de Estado que tenemos y que fue finalmente aprobado en la Constitución del 91. Es decir, un Estado unitario con dos matices. El primero, de descentralización, y el segundo, de autonomía territorial. En la dinámica encontramos que existen múltiples dificultades, pero tratamos de focalizarlas y encontrar entonces ese gran reto. Encontramos que las políticas de gestión, enmarcadas actualmente en el IPG, y las políticas públicas se establecen a nivel nacional de manera muy generalizada, es decir, sin atender las realidades y las particularidades de cada territorio. Tenemos ejercicios en diferentes de estos tipos de políticas, en los cuales en algunas, por las exigencias tan grandes que existen,
por ejemplo, las políticas de gestión relacionadas con el tema de presupuesto o con las reglamentaciones relacionadas con informes a órganos de control, hacen tan rígida la administración pública que el modelo de descentralización no funciona. Y no funciona porque no podemos, desde lo local, proponer hacia lo central cuáles son las realidades del territorio. Encontramos también que estas políticas requieren en su mayoría muchos recursos y pues no se trata simplemente de pedir al Estado o decir al Estado central y decirle nosotros renunciamos a estas competencias porque somos incapaces de cumplirlas, sino que debería ser al contrario, debería ser permítanle a los territorios cumplir sus responsabilidades en la medida de sus posibilidades y capacidades institucionales. ¿Cómo? Flexibilizando un poco esas políticas, tanto públicas y como de gestión, a través de la reglamentación, una reglamentación flexible que le permita entonces cumplir sin el miedo de que cumplo porque no me sancionen, cumplo para que no me desacrediten, cumplo para que no me desertifiquen como municipio, sino que cumplo porque realmente quiero satisfacer las necesidades de mi territorio. Y entonces, en ese sentido, encontramos que se requieren recursos, y no se trata entonces de pedirle recursos al Estado, sino que le permitan a las entidades territoriales también generar esos recursos. ¿Y cómo? Entonces encontramos que el modelo actual tiene muchas limitaciones en la generación de recursos desde lo territorial. Y ahí es cuando encontramos, no se trata simplemente de cambiar la norma, no se trata simplemente de cambiar las políticas, sino que encontramos, y es lo que va a explicar Juan José en este momento, que el modelo debe dinamizarse. Y ahí viene la propuesta del reto. Sí, entonces en ese punto nosotros no solo nos referimos al ámbito local, sino vimos qué ejemplos actualmente son exitosos en esta descentralización. O sea, a nivel internacional nosotros podemos ver que hay regiones, por ejemplo, si tomamos países como Estados Unidos, tenemos estados que desarrollan legislaciones que les permiten generar economías de escala muy fuertes, o industrias tecnológicas, gran capacidad en sistemas de centros educativos, en Massachusetts, por ejemplo. Entonces, en comparación con otros estados de este mismo país. Y esto lo tomamos, por ejemplo, porque dijimos, si nosotros tenemos la capacidad de tomar estas políticas, precisamente esta capacidad regulatoria, y ver qué puntos, cuáles son mis ventajas competitivas, y en esto también lo habla el Banco Interamericano de Desarrollo, yo me concentro en mis ventajas competitivas y a partir de mis ventajas competitivas como región, como territorio, ahí empiezo a plasmar cómo debería funcionar mi regulación. Entonces, lo que nosotros pensamos es que la interacción con el gobierno nacional debería ser, generamos unas herramientas que nos permitan identificar cuáles son precisamente mis ventajas y a partir de esas ventajas yo cómo las puedo proyectar y las puedo estructurar en mi desarrollo económico, social, político, en la educación. Digamos que la idea es generar dinamizar precisamente esas ventajas a través de esa capacidad, de esa propia ¿cómo se dice? Empoderamiento para fomentar esos sectores industriales y sectores económicos. Entonces, con esa dinamización del modelo en sí mismo, que permita generar recursos desde lo local, con una flexibilización en las políticas, podríamos mejorar la estructura administrativa de cada entidad atendiendo esas particularidades. Entonces, encontramos que estos temas corresponden a un fortalecimiento que debería darse desde la arquitectura institucional y la real modernización de la administración pública, a través de algunas alternativas. Entonces planteamos la flexibilización de la regulación económica, tributaria y de desarrollo para los territorios, que es lo que acaba de explicar Juan José, pero también la adaptación de los modelos de gestión y de las políticas públicas a partir de las particularidades de los territorios, y eso se vería muy fortalecido si se amplía la asistencia técnica desde el gobierno nacional hacia los territorios con sus equipos técnicos. Hemos encontrado en este tema algunos, podríamos decir, ejemplos de interés que ha pasado, por ejemplo, en el municipio de Pasto, en lo que tiene que ver con una de las políticas MIPG, en la que hemos participado con Juan José desde el ámbito jurídico, que es la política de mejora normativa, en la cual nosotros hemos tenido algunas actividades en las que somos pioneros,
y este resultado ha venido de un trabajo conjunto que hemos hecho con el DNP, con la asistencia técnica que nos ha dado el DNP y con la capacitación técnica de nuestros propios equipos hemos ido implementando la política. Pero lo interesante es que la política se ha ido adaptando al territorio y no se ha ido imponiendo. Muchas otras se imponen y al imponerse limitan la verdadera autonomía territorial de las entidades. Entonces, sí es posible, se puede realizar y lo que proponemos es que esto se amplíe para todas las políticas públicas y de gestión y se amplíe al mismo modelo para que permita que los territorios tengan un verdadero desarrollo. Quise coger la palabra después de Pasto, porque si vemos en la clasificación de los municipios de Nariño, Pasto es el primero. Y ahora vamos a tocar un tema como es Providencia, digamos que es el último. Cuando se aplica el censo del año 2018, el municipio de Providencia tiene 13.000 habitantes y ahora le quedan 4.900, lo que implica un recorte que este año del Sistema General de Participaciones de 600 millones. ¿Cómo lo asumimos? No podemos plantear lo que dice Pasto, que le den políticas para implementar ingresos propios, sí, con todo el respeto. Nosotros no podemos hacerlo acá porque sería fijar impuestos, una política del gobierno que entra. Entonces, ¿qué hemos planteado allá? El municipio de Providencia depende del 97% del Sistema General de Participación. Le hacen un recorte y no saben cómo asumirlo. Y en ese estado están todos los municipios que le hicieron reducciones. Y le hacen unas reducciones porque sí. Uno dice, ¿por qué me recortaron el SGP? El gobierno le contesta, porque sí. Ahora, ¿qué planteamos nosotros concretamente? Una reforma al Sistema General de Participaciones. La forma como se distribuye. ¿Cómo se distribuye? Por los índices de población, por los índices de pobreza. Una compañera, la doctora Lisel, hacía un comentario muy acertado. Si un municipio en sus índices de pobreza la mejora, ¿qué hace el gobierno nacional? Le reduce. Al contrario, debería premiarla porque ha mejorado sus condiciones de vida. Nosotros, ¿qué planteamos ahí? Sencillamente que se reforme el Sistema General de Participaciones, pero no como lo plantea una organización sindical, que dice, reforma del Sistema General de Participaciones de Educación. ¿Qué pasa en estas condiciones si se reforma el Sistema General de Educación al aumentarlo? Aumento. Cuando se aumenta el Sistema General de Participaciones de Educación, a los municipios les van a quitar de otras fuentes. No les pueden quitar de salud porque tenemos el régimen subsidiado. No les pueden quitar de agua potable, sí le pueden quitar, y le van a quitar de propósito general. Ya un ejemplo palpable que no lo hemos caído en la cuenta. El gobierno nacional en su ocasión dijo gratuidad de matrícula para todos. Todo el mundo contentos. ¿De dónde salió la gratuidad? Del recorte del Sistema General de Participaciones de Educación. Si nosotros vemos nuestros presupuestos, tenemos que asignar esa partida sin situación de fondos. Entonces, nosotros planteamos esa reforma en el sentido de, y si analizamos los documentos DNP, hay municipios que tienen un esfuerzo fiscal, un esfuerzo administrativo altísimo, contra otros municipios que no lo tienen. ¿Sí? Entonces, no hay una equidad en la distribución del 10% por eficiencia fiscal, del 10% por esfuerzo administrativo. No la hay una equidad. ¿Sí? A veces uno llega a pensar de que de planeación nacional le metieron la mano al computador. ¿Sí? Porque no es justo. Ahora, miren cómo se distribuye el SGP en los esfuerzos fiscales y administrativos. Por porcentajes absolutos. Un municipio recauda por sus ingresos corrientes, por sus ingresos tributarios 2.000 millones y otro municipio recauda 300.
pero el porcentaje absoluto de variación le da un 200%. Entonces eso es una injusticia lo que se va a hacer en ese sentido. Entonces concretamente es esa situación. Otra cosa importante que se debe tener en cuenta es los municipios. No le ponemos el cuidado que el caso amerita del Fondo de Pensiones Territoriales. No le ponemos el caso. Y ese Fondo de Pensiones Territoriales ha tenido problemas en su manejo. Hace como 4 años fueron detenidos por la Fiscalía funcionarios de este fondo. Porque es muy fácil ver que el municipio de Providencia tiene 7.000 millones en Bogotá, en ese fondo, pues le van a decir a este municipio que se va a dar cuenta de ese manejo. Y hay hechos que son reales. El fondo del magisterio tiene deudas con los municipios que hay que entrar a sanearlas, a conciliarlas, porque este fondo le retira recursos del FOMPE, 1.000, 2.000 millones en el año, y no le dice a los municipios a qué docente le asignaron esos recursos. En otras palabras, pues perdonará en el sentido de que estamos tratando de un municipio pequeño cuando deberíamos tratar cómo nos optimizamos los propios recursos, como lo hizo el municipio de Pasto. Muchas gracias. Lo que nos comentaba nuestro amigo de Providencia, lamentablemente es una situación real. Nosotros estábamos en nuestro grupo con Chachagüí, Aldana, que son también territorios muy limitados en el tema de recursos. Pero aquí se ve claramente algo. Es inevitable, no digamos inevitable, son necesarias las transferencias de la nación, llámese SGP, SGR. De lo que se trata es que los territorios no dependamos tanto de esas transferencias, es decir, que seamos gestores de nuestros propios recursos, y es ahí cuando hablábamos, y creo que todos los grupos lo han tocado, hay que explotar nuestras potencias, es decir, que cada territorio vea de qué es capaz. Hablamos de Chachagüí. Chachagüí le decíamos cuál es su mayor fortaleza: turismo, pero vamos a ver si ese turismo ha tenido en sus planes de desarrollo o en la vista del territorio, de la nación hacia el territorio, los mecanismos para poder hacer desarrollo de ese turismo. Entonces, mi apreciación era simplemente eso. Pasto no está ajeno a pertenecer a ese grupo de territorios que estamos en desventaja, porque realmente hay mucho por hacer y también nos debemos atender hacia nuestro propio territorio. Así tengamos ciertas potencialidades en el tema, obviamente, tributario, que hemos desarrollado una buena agenda de tributación y de cumplimiento de esas metas. Pero vamos como en mayor o menor escala en un mismo sentido, de lucha por esa descentralización. Los compañeros de Planeación hablan mucho acerca de las regalías, cómo se están distribuyendo. A veces da la impresión que desde el plano nacional no se tiene una caracterización de los territorios frente a sus potencialidades y frente al estado en el que están de desarrollo. Así que muchas veces pareciera que hay más voluntad política que un argumento técnico en la distribución de regalías a nivel nacional. Y ese mismo efecto surte también en lo local, desde los departamentos a los municipios. El municipio de Pasto dice, bueno, aquí debe haber alguna norma técnica que diga y haga que la distribución de regalías no sea tanto la voluntad política, sino un elemento técnico. De allí que, de acuerdo a la norma, se establecería que, teniendo en cuenta las particularidades del territorio, su vocación y su caracterización, se empieza a designar de manera técnica la distribución de regalías. Hay un asunto político que es importante, desde luego, pero la parte técnica para el desarrollo del territorio creo que lo es más en sentido de bien común. Eso se definió como una de las estrategias que fue importante normar desde arriba para que esa integralidad de lo nacional también llegue al territorio, por una parte. Por otro, discutíamos otra situación también desde otro punto de vista, y eso es lo valioso de este ejercicio. Cuando estuve trabajando en algunos temas de la costa y algunas partes del departamento de Nariño, Putumayo y alguna zona del Cauca, del norte del Cauca, mirábamos una situación frente a la descentralización. Primero es que el desarrollo de la región se limita de acuerdo a la norma. La norma nos limita. Voy a colocar un ejemplo pequeñito. Nariño
tiene más cultivos de coca en solo Nariño que en todo Bolivia, donde sí es legal el cultivo de coca. Ese cultivo solamente se da en 4 países del mundo. Nadie lo ha podido replicar como el cannabis. En el caso del cannabis hay más normatividad, y eso que el decreto reglamentario salió ahora en febrero. Estamos rezagados. Y frente a la hoja de coca, que tiene un elemento, no el 3.5 del cannabis, sino un 70% de endulzante, con un gran mercado en Estados Unidos y en Europa, a nosotros no podemos generar el desarrollo de esta región, porque la norma no está lista. Ese proyecto, que lo estamos trabajando con un norteamericano hace 4 años, lo llevamos a la vicepresidencia, y el equipo técnico de vicepresidencia dice: excelente propuesta, podría ser uno de los productos banderas del país, pero en el plan de desarrollo nacional se estima fumigación y no industrialización de esa hoja. Si nosotros empezamos a dar un poquito más de norma, más de libertad en la norma, en lo local, para empezar a generar esas características de desarrollo de cada región, dijéramos, bueno, ese potencial de Nariño es diferente al de otros departamentos y lo podemos aprovechar, que nos dejen generar norma para avanzar en la industrialización de ese tipo de productos, que le cambiará la vida a nivel social al departamento, se disminuiría el conflicto y a nivel económico nos potencia. Pero ¿cuál es la limitante hoy? La norma, la legislación colombiana nos limita y nos estanca. ¿Por qué? Porque simplemente es plana y desconoce el territorio. Entonces, muy acorde con lo que hablaba el grupo número 1, si nos dieran esa libertad y flexibilidad de nosotros tomar una norma que se adecue para la producción del departamento, sería un paso importante en el desarrollo de regiones. En una oportunidad tuve que hacer una visita a Tocancipán, en Cundinamarca, y me sorprendía los colegios modernos que tiene este municipio. Entonces yo le pregunto al secretario de Planeación, que me acompañó a hacer el recorrido, que si eso se estaba gestando a través de regalías, y me dijo: no, nosotros lo hacemos con recursos propios. Entonces me sorprendió y le digo: bueno, pero ¿cómo hacen para recaudar tanto dinero? ¿Quiénes están en Tocancipán? Heineken, Corona, Coca-Cola y Bavaria. Con industria y comercio ellos recaudan todo y no necesitan absolutamente nada. Entonces hay un aspecto fundamental en el tema de la descentralización, y es también tener territorios competitivos. ¿Cómo hacemos para que Bavaria no se centre, por ejemplo, en Cali, sino que venga a Aldana y pague industria y comercio en Aldana? No lo podemos hacer con una doble calzada que nos la han venido prometiendo y prometiendo los diferentes gobiernos. Un aeropuerto que ya se quedó pequeño, un puerto que no sirve y una frontera que no hemos sabido aprovechar. Entonces es también cómo la empresa privada va a jugar un papel fundamental en la descentralización de las instituciones y sobre todo en la capacidad fiscal que tenemos los territorios. Y si uno se pone a echar libro, cuaderno y números, eso emana desde la apertura acelerada que tuvo el entonces presidente Gaviria, porque como abrieron la economía del mundo, sin estar preparados, lo que hicieron fue concentrar todos los gastos económicos para conectar a Bogotá, Medellín y Cali, que es el denominado Triángulo de Oro, con Barranquilla y Buenaventura, y a las regiones nos dejaron excluidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo realmente, si nosotros no somos competitivos, tampoco vamos a poder llegar a esa descentralización fiscal, sobre todo para nuestros municipios, que es tan importante? ¿Por qué no podemos pensar en empresas que estén en Linares, en Aldana o en Sandoná? Pero ¿por qué Cundinamarca y el resto de municipios y departamentos lo han hecho? Gracias. Hablar de la necesidad que tenemos en la costa pacífica, creo que casi que nos amaneceríamos y no llegaríamos. Tan así que una mujer no se puede ni siquiera embarazar, porque el problema ya no tenemos ni siquiera cómo brindar una ecografía en alguno de nuestros municipios. Es triste, pero eso sí tenemos que decir. Y si acaso ocurre un parto, de forma inmediata no hay cómo sacarlo, porque siquiera hay que montarla en una lancha que se demora 4 hasta 5 horas para llegar recién a Tumaco. Entonces, el tema de descentralización nos tiene jodido bastante. ¿Qué pedimos? El tema de educación, que fue que tratamos en la mesa, que ojalá en algún momento también se tenga en cuenta a nuestra gente, a nuestras comunidades, para que participen. Si de pronto no en la distribución del SGP,
al menos que participe en los lineamientos que se hacen desde Bogotá, que solamente se ven acomodados algunos municipios o ciudades capitales. Entonces, eso que haría, quiero que quede como en la memoria de la misión, para que ojalá en algún momento dado se tenga en cuenta esa parte. Bueno, un punto importante también a tener en cuenta acá, que de pronto no lo hemos tratado muy a fondo, es el tema de la superación de la pobreza extrema en los territorios. En el año 2019, desde DNP, el Departamento de Nariño y el Departamento de Córdoba fueron priorizados precisamente para hacer un estudio, digamos así, de cómo se trabajaba el tema de la pobreza extrema acá en el Departamento de Nariño, y se tenía en cuenta precisamente lo que se está trabajando en la misión de descentralización, que es la división político-administrativa. Nosotros trabajábamos en base a cómo está la pobreza en los municipios, cómo se trabaja la pobreza en los territorios colectivos o consejos comunitarios, cómo se mira la pobreza desde los resguardos indígenas y cómo también nosotros podemos tratar ese tema de las áreas protegidas. Entonces se tenía la misma visión de cómo se puede tratar. Se hizo un pilotaje en el año 2019 con la finalidad de que todos estos temas de las ofertas que tienen institucionales a nivel nacional, cómo se pueden canalizar para que estas ofertas institucionales puedan llegar a los territorios teniendo en cuenta cómo se asume la pobreza desde cada uno de ellos, para nosotros como Departamento de Nariño poder salir de esos índices de pobreza que son unos de los más altos por el tema de los NBI, necesidades básicas insatisfechas, que están muy presentes en el área de la costa pacífica, en la cordillera y en algunos municipios del suroccidente de nuestro departamento. Lastimosamente, pues por temas de pandemia, se cumplió con el pilotaje acá en Nariño, se subieron unas estadísticas muy importantes, pero por temas de pandemia el tema se suspendió. Pero qué importante que en este momento que se está tratando nuevamente sobre la descentralización, que se mire desde las instituciones cómo se puede trabajar ese tema en Nariño, porque no nos pueden tratar, y eso fue lo que se concluyó con el pilotaje, de que a Nariño no nos pueden tratar como al resto de departamentos, y obviamente pues no podemos mirar, mientras, por ejemplo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un territorio de indígenas, donde mientras para nuestros indígenas el tener una casa en tapia, pisos en tierra, para ellos no es pobreza, porque así es su idiosincrasia, en el nivel nacional nos estaban mirando de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos llegar acá hasta cada uno de nuestros territorios? ¿Cómo podemos descentralizar para que las cosas no se hagan desde el nivel central, sino que toda esa oferta, todos esos recursos se puedan canalizar teniendo en cuenta cada una de estas cosas, para que de esa manera podamos superar la pobreza extrema que tenemos en el departamento? Gracias.